Claro, esto aquí se ha intentado porque el proyecto curricular podría ser el sistema común de enseñanza. Pero claro, construido de otra manera. No para el día 15 de abril tiene que tener usted el proyecto curricular hecho. Eso no sirve para nada, ¿no? Cuando hablamos de un sistema común de enseñanza, fíjense de lo que se habla, que la selección de los aprendizajes, los métodos de enseñanza y la evaluación se coordinan entre el profesorado de la etapa y especialmente de cada curso y ciclo. Que la secuenciación de los aprendizajes y la evaluación de los alumnos se coordina de un curso a otro y ofrece una progresión en el incremento de la complejidad de los aprendizajes. ¿Es que esto es lógico? Porque, claro, muchos profesores confían en las editoriales para que hagan esto. Pero cuando nos ponemos a analizar los libros de texto, te das cuenta que los autores tampoco se coordinan entre sí. Y te das cuenta de que hay aprendizajes mucho más complejos en tercero que en cuarto o en quinto en la misma área. Pero es que además, independientemente de lo que digan las editoriales, ustedes son los máximos responsables de que esto ocurra. No podemos delegar esa responsabilidad en nadie más. Y que luego los programas claves de apoyo al alumnado tienen que estar al servicio de ese sistema de enseñanza. Por lo tanto, si un centro no tiene en la cabeza un sistema de enseñanza compartido, pues entonces, claro, cada uno puede elegir lo que le dé la gana, el método que quiera. O sea, me dicen, cuando el niño tenía 4 años, hay que comprarle el libro de inglés. Digo, ¿cómo? Pues si no sabe leer. No, es que esta maestra trabaja así. Digo, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues muy mal. Digo yo, que a los 4 años se podrá enseñar inglés de otra manera, ¿no? ¿Hace falta un libro de texto también para los 4 años? No, ¿verdad? Pues entonces me ha tocado un colegio fatal. ¿Es verdad? El equipo directivo apoya las condiciones de trabajo. Es decir, los administradores, el profesorado están implicados mutuamente en la implementación de ese sistema. Los criterios para la selección y contratación del profesorado dependen de que se asuma o no ese sistema de enseñanza. Y este tema, claro, hablamos de Finlandia, ¿no? Yo voy a hablar de Finlandia. Claro, pero es que en Finlandia el director... Otra cosa es quién decide ese sistema de enseñanza. Vale, yo creo que ahí los consejos escolares tienen un papel importante, el claustro tiene un papel importante, pero luego alguien se tiene que responsabilizar de que ese sistema se cumple. Yo en mi facultad estoy harto de aprobar cosas en la Junta de Facultad que luego nadie cumple. Claro, entonces ¿para qué lo aprobamos? Y lo hemos aprobado nosotros. Ojo, nosotros hacemos nuestros planes de estudio, los hacemos nosotros y luego no los cumplimos. Es de locos. Bueno, ustedes tienen la excusa de que como el currículo lo ha hecho otro, pero es que en nuestro caso lo hemos hecho nosotros y no los cumplimos. El profesorado es evaluado y asume sus responsabilidades en el colegio en función de ese sistema de enseñanza. No por la antigüedad ni cosas por el estilo, con lógica. Claro, si tú eres bueno en esto, pues hazlo tú. No, es que yo tengo más años que este, no tengo ni idea del tema, pero como tengo más años y más antigüedad, pues lo voy a hacer yo. O sea, yo he tenido en mi departamento una maestra que estuvo 19 años en educación infantil y no ha podido dar didáctica a la educación infantil porque había otro más antiguo que ella que en su vida empezó en la escuela de educación infantil. O sea, es que esto, de verdad, es para pegarse un tiro. Para eso no sirve la autonomía. Y el desarrollo profesional del profesorado tiene que estarse focalizado en ese sistema de enseñanza. Aparte, cada uno después sus necesidades individuales, pero lo primero es construir ese sistema de enseñanza y cualificarnos para desarrollarlo. Bueno, como está escrito, yo concluyo que la autonomía no puede significar en ningún caso la desresponsabilización del Estado ni la total responsabilidad de los centros de lo que ocurra. Dicho en el lenguaje coloquial, cada palo tiene que aguantar su vela. Y es verdad que los centros a veces no queremos aguantar nuestra vela. Problema, es que los alumnos no atienden cuando explico en ciclo medio, del antiguo ciclo medio. Bueno, ya, cuando ya te dice que en ciclo medio explicas, ya, ¿verdad?, te pones un poco nerviosillo.
¿Y por qué crees que pasa esto? Que los medios de comunicación, la familia no colabora. ¿Y tu metodología no crees que tendrá algo que ver? Bueno, pues no, porque claro, como unos atienden y otros no, pues se ve que la metodología no interviene, ¿no? Con buen criterio científico. Hasta que tú consigues convencer a esa persona que sí que influye la metodología, es que es increíble, ¿no? No se va a convencer porque tú se lo digas, porque eres el experto, no, tienes que demostrárselo. Y entonces ella dice, bueno, vale. ¿Por qué? Primero, porque hay factores que influyen muy directamente en el rendimiento de los alumnados que no dependen de la escuela. Y aquí nos estamos pasando 7 pueblos con responsabilizar a la escuela de todo. No, mire, vamos a ver. Por eso hablamos de redes, de desarrollo comunitario, porque este país es muy desigual. Es muy desigual. Es que, claro, en Finlandia son, aparte de 5 millones de personas, es que el nivel de desigualdad cultural, económica y de todo tipo es muy reducido. O sea, están así, todos juntitos. O sea, por el frío, ¿no? Claro. Y también porque los colonizaron hace muchos años unos monjes luteranos que lo primero que enseñaban a la gente es a leer y a escribir, porque tenían que leer la Biblia. Y desde el año 1924, ya no hay analfabetos en Finlandia, y en España hay muchísimos analfabetos. Mi cuñada, que es maestra, me dice el otro día, ¿te puedes creer que una niña no ha hecho la tarea este fin de semana porque su madre, que es la que le ayuda, el padre, no sabía lo que era un parque nacional? Tú dices, ¿cómo va a ser posible? Pues sí. Claro, es que la escuela supone que todas las familias tienen un nivel cultural estupendo. Pues no. Por tanto, hay un montón de factores que influyen directamente que no dependen de la escuela. Entonces hay que coordinarse con los servicios sociales del ayuntamiento, con esto, con tal. Y los equipos directivos tienen que hacer una labor tremenda para empezar a distribuir juego, ¿no? Y ya se empieza a hablar de zonas desfavorecidas, no solo de alumnado desfavorecido, porque los colegios están en una zona desfavorecida, donde no hay servicios, donde no hay tal, donde no hay cual. Entonces, claro, no puedes plantear el mismo proyecto educativo en una zona desfavorecida, que no hay recursos, no hay servicios, que en una zona que lo tiene todo. Claro. Por tanto, pero de todos estos factores verán que hay algunos que sí dependen de la escuela. Por lo tanto, de eso sí se tiene que responsabilizar la escuela. Y por otra parte, no voy a insistir más en ello, la figura se complementa con un último círculo que depende de la administración. Claro, la administración, para que ocurra en este otro círculo que es el centro y este otro que es el aula y lograr esos buenos aprendizajes, también tiene su responsabilidad, ¿no? Y estaría bien que estuvieran aquí la consejera, los directores generales, ¿no? Que también son equipos directivos, para atender, digo yo, ¿no? O sea, es que parece que siempre le leemos la cartilla a los mismos, ¿no? Porque hay parte que es responsabilidad de los centros, ya lo hemos dicho, pero hay una parte que es responsabilidad de los administradores, de los políticos, de quien corresponda, y no dependen de la escuela. Por lo tanto, claro, responsabilizar a las escuelas sin que este círculo de afuera esté bien hecho, bien resuelto, pues, por ejemplo, un currículum básico realizable. Es que el currículum de la ESO no es realizable para el 40% de los alumnos. Hagan ustedes lo que hagan. Ya se pueden poner como quieran. Es irrealizable para el 40% de los alumnos. ¿Por qué? Muy fácil. Esto es un error que viene ya de la LOCSE, y es que cuando se amplía la escolarización obligatoria, en lugar de coger el modelo de lo que ya era obligatorio, cogimos el modelo de lo que era posobligatorio, que era el BUP. Y claro, 13 áreas, o 14 si tenemos lengua propia, eso es un auténtico disparate. La fragmentación del conocimiento impide el aprendizaje más significativo. ¿O no? Ah, no, es que yo solo soy de lengua. No, es como los médicos. No, es que yo soy de aquí, es que yo solo soy de aquí. Pero ¿no hay alguien que me mire como persona de arriba abajo o qué? Pues yo he calculado en primaria y en secundaria más aún, ¿no? 13 o 14 áreas. Vamos a suponer que hay 15 lecciones o 15 unidades. Multipliquen. Y luego esas unidades, varias clases, ¿no? Vale. Todo eso son trocitos de cultura que les vamos entregando a los alumnos como la pieza de un puzzle, sin que nadie sepa la figura que hay que construir. Entonces, claro, llega uno y le da un trocito de electromagnetismo. ¿Y esto qué
¿Qué hago yo con esta pieza? Si no sé dónde la tengo que ubicar. Pues claro, no es lo mismo un proyecto en el cual vas a tener que introducir ese conocimiento y le da sentido con el proyecto, que venga uno y te habla hoy del electromagnetismo, el otro de la sinalefa, el otro de no sé qué, el otro de no sé cuánto, y el pibe va recibiendo piezas y dice, pero bueno, ¿y esto qué? Y claro, cuando uno no sabe dónde colocar la pieza, ¿qué ocurre? Pues que la pierde, la olvida. Lógico, porque esto lo va dejando ahí en un cajón y se lo van olvidando. Otra cosa es un currículum mucho menos fragmentado, un currículum en el que la figura final la tengamos, por lo menos los profesores, clara, ¿no? Y también los alumnos cada vez más clara. Ya Gagné, fíjense si ha llovido, decía que una de las condiciones del aprendizaje es que el alumno, cuando empieza un proceso de aprendizaje, sepa lo que quiere aprender. No, es que un niño entra en clase y no tiene idea de para qué está aprendiendo lo que está aprendiendo en general. Y eso es barreras que constantemente les estamos poniendo a los alumnos gratuitas, que podríamos hacer de otra manera. Eso nadie te dice que lo hagas así. Pero claro, si ya te dan un currículum con 13 áreas y dicen, no, y ahora usted intégrelo. Digo, oiga, ya me lo podría haber dado un poquito más integrado, ¿no? ¿Qué le cuesta? El otro día me encuentro, bueno, el otro día, cuando digo el otro día puede ser 1 año, 2 años, es un decir, el tema de las competencias básicas, ¿vale? Bueno, una propuesta interesante y tal, pero claro, esto que viene de lejos, es que claro, cada día inventamos un Mediterráneo, no, 3 o 4, ¿vale? Les voy a contar un currículum que me encontré del estado de Virginia del año 31, ojo, que encajaba perfectamente con las 3 competencias básicas del proyecto de SECO, desarrollo individual, desarrollo social e interacción con las fuerzas de la naturaleza y tal y que cual, el lenguaje antiguo, el lenguaje moderno, las 3 competencias de SECO, que luego la Unión Europea las ha convertido en 7 u 8 y cada país ha hecho de su capa un sayo, pero bueno, más o menos. Pero claro, para desarrollar esas competencias, el currículum de primaria era del siguiente talante, no era lengua, matemática, no, era situaciones individuales que el alumno tiene que saber desarrollar en su vida, ¿no? Desarrollo de salud, desarrollo emocional, desarrollo físico, desarrollo intelectual, y tú buscas situaciones para provocar ese desarrollo. Entonces las competencias encajan perfectamente. Luego desarrollo social, lo mismo. Y entonces se crea un banco de situaciones de aprendizaje que va mejorándose cada año en cada escuela y en cada contexto, y ahí las competencias encajan perfectamente. Lo que es imposible es encajar las áreas y las competencias. Eso es un currículum disparatado. Es más, tú puedes trabajar perfectamente por competencias y tú puedes trabajar por áreas y no pasa nada. Las áreas estaban ya hechas con la LOE y firmó el PSOE un convenio y dijo, pues hay que enchufar las competencias, ¿no? Pues aquí las pongo. Y ya está. No, esto hay que pensarlo mejor. Fíjense, si técnicamente tú le quitas a las áreas los criterios de evaluación y los objetivos propios del área y los conviertes en una forma de organizar el conocimiento para conectarlo a las competencias, ya has resuelto el problema inicial. Porque claro, si ya las áreas tienen sus criterios de evaluación y las competencias poco a poco irán teniendo lo suyo, a ver cómo casamos una cosa con la otra. Ahí hay un tema muy complejo y lo quería resaltar porque la Administración esto lo ha hecho muy mal. Pero la LOMSE sigue en el error. Es más, ha añadido más áreas a primaria, ¿no? Ya el conocimiento del medio ya es ciencias sociales, ciencias naturales, bueno. Luego un buen sistema de supervisión y de evaluación. Nosotros no tenemos un sistema de supervisión adecuado. O sea, que a mí me digan que un inspector o una inspectora tiene que supervisar 400 unidades o 200 unidades, claro, va apagando fuegos todo el día. No se puede tener en los procesos de verdad. Luego, un tema de autonomía, que es el que estoy hablando. ¿Para qué la autonomía? Para construir todo esto. Y un sistema de estándares adecuado, contextualizados, no uniformadores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si la Administración todo esto no resuelve bien, no puede responsabilizar después a los centros lo que ocurre. Aun dándole toda la autonomía que estamos reclamando, sigue teniendo su responsabilidad en el proceso. Y en cuanto a la evaluación, pues estas 2 funciones me parecen muy interesantes, pero voy a añadir algunas.
Por ejemplo, informar a los docentes y a las escuelas sobre cómo va la cosa, que era la idea de la evaluación diagnóstica. Pero nada de ranking, ni de publicidades, ni de historias. Se le transfiere al centro para que lo conozca. Como inicio, como ya veíamos ayer, de una autoevaluación del centro, es un dato más para que el centro comprenda mejor lo que está ocurriendo. Y Ravitch y yo decimos, ¿y por qué no para revisar las condiciones de los centros para que puedan mejorar? Es decir, con estos resultados, ¿usted qué necesitaría para mejorar? En términos de profesorado, de recursos, o sea, al revés de la política de palos y zanahorias. A los centros que obtienen peores resultados, vamos a facilitarles mejores recursos. Y para eso podría servir perfectamente la evaluación externa. Pero fíjense si hay funciones interesantes para la evaluación externa. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya estoy pasado, ¿no? Bien. Y además, también quería trasladarles un par de ideas de que la evaluación externa puede ser una buena fuerza del cambio. Porque, decía John Elliot Eisner, dice, las prácticas de evaluación instrumentalizan los valores escolares. Esto suena un poco, ¿no? Te lo voy a traducir. Dime cómo evalúas y te diré quién eres. Claro, no, yo practico no sé qué, no sé cuántos. Yo echo un ojo a una clase y veo cómo están organizados los pupitres, y veo cómo se evalúa y ya te puedo decir hasta el carnet de identidad de la profesora o del profesor. Claro, déjate de historia. Si al final tú evalúas con un examen y con una historia, pues, todo lo que has hecho antes, ¿qué? Ningún esfuerzo por cambiar las escuelas puede tener éxito si no se diseña un acercamiento a la evaluación coherente con el tipo de cambio que tú quieres llevar a cabo. O otros autores muy interesantes, Hergrehl y Smith, dado el poder que tiene la evaluación para configurar el currículum, los desequilibrios de esta crearán probablemente desequilibrios en todo lo demás. Si no conseguimos que la gente evalúe de otra manera, una evaluación auténtica, entonces lo demás no se va a modificar. Porque podemos decir que se ha producido un cambio real en la práctica cuando se han conseguido mejorar los aprendizajes del alumnado. Y esto depende, según Fulham, de tres cuestiones. O bien el posible uso de materiales nuevos o revisados, por ejemplo, utilizamos el libro de texto de otra manera, o bien del posible uso de nuevos enfoques didácticos, o, esto está jerarquizado, ¿no? Lo más sencillo sería lo primero, lo otro es más complejo y lo último. Pero si conseguimos llegar a la alteración de las creencias del profesorado, entonces es cuando ese cambio ya será para toda la vida. Las creencias sobre la evaluación, por ejemplo, el profesorado, muchos profesores y profesoras creen que la repetición es lo que realmente provoca el aprendizaje. ¿Sí o no? Aún hay gente que cree esto. Por eso su práctica evaluadora consiste en reproducir en los exámenes y en las pruebas lo que ella le ha planteado y se valora la uniformidad